Hola, muy buenas. Después de bastante tiempo he vuelto por fin a YouTube. La verdad que tenía muchísimas ganas de volver a grabar. He tenido un parón de casi 2 meses y medio y la verdad que me apetecía muchísimo volver con mucha fuerza, muchos proyectos y pues contando un poquito todas las novedades que he estado viviendo en estos meses, porque considero que ha sido una época bastante intensa de cambio, nuevos proyectos, crecimiento en todo su esplendor de la palabra. Y al final pues para eso creé este canal de YouTube a modo de terapia para mí y de compartir todo lo que pueda. Y bueno, pues a eso he vuelto. Hoy quiero hablar de algo que a todo el mundo de alguna manera nos incumbe y es la palabra amor. Me gusta muchísimo profundizar en este tema porque leo muchos posts. Me gusta mucho seguir a psicólogos que hablan sobre el tema de las relaciones, sobre el amor tanto de parejas como de amistad y tal. Y bueno, varios vídeos atrás os he hablado mucho sobre relaciones personales, pero más a nivel amistad o vínculos más de amistad. Y, y aunque este es un poquito un tema más tabú en mi vida, pero me gustaría pues hablar un poco más del amor a nivel sentimental, lo que significa el amor, lo que nos enseña y cómo a veces se convierte en nuestro mayor reflejo. Este tiempo atrás la verdad que he pasado bastante estrés laboral, he estado en una época de cambios increíbles y de nuevos proyectos que al final sé que es algo que me gusta, en lo que he estado mucho tiempo trabajando y ahora por fin se está materializando. Entonces pues estoy bastante contenta de esta racha que he atravesado, pero claro, me ha quitado tiempo para muchas otras cosas y por supuesto cuando te centras tantísimo y pones tanta energía en un solo campo o en una sola área de tu vida, todo lo demás pierde un poco de energía. Esto es inevitable. Donde he recortado prácticamente ha sido en crear contenido, en redes sociales, por supuesto, y lo que corté radical pues fue los vídeos de YouTube y es algo que me da coraje internamente y me molesta porque es un proyecto que yo quise empezar cuando, ya sabéis lo que pasó en mi vida hace un año y unos meses y bueno, pues al final muchas veces veo mis propios vídeos y me ayuda un poco a entender procesos, a ver, a recordar lo que pensaba en ese momento y veo que me hace tanto bien que digo, necesito retomarlo. Y de qué mejor manera que contando un poco pues todo lo que está pasando estos últimos meses y todo lo que voy sintiendo y por supuesto todo lo que voy aprendiendo. También creo que es muy importante a veces saber parar, callar un poquito, escucharnos, mirar un poco alrededor, ser consciente de dónde estamos, de dónde queremos llegar y coger otra vez ese impulso y empezar otra vez. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando lo que he comentado, estando tan centrada en conseguir unos proyectos, en seguir creciendo, que si laboralmente, que si personal y espiritualmente, te das cuenta muchas veces de cómo eres internamente que no tenías ni idea, porque una cosa que no suele pasar al ser humano es que creemos que todo lo hacemos bien y que somos estupendas personas, pero bueno, siempre eso no es así y hay veces que te das cuenta de que hay cosas en ti que no te gustan y que tienes que trabajar, o quizás no es que estés mal hecha o que seas malo, simplemente pues te das cuenta de que necesitas mejorar algunos aspectos para que todo en un área vaya mejor. Y esto concretamente pues pasa en las relaciones de pareja. Muchas veces estamos tan centrados en nosotros, en nuestra vida, en nuestro cuadradito por el que nosotros solamente vemos nuestra realidad y no vemos lo que es el conjunto de lo que estás creando tú y otra persona, de el punto de vista de la otra persona. Entonces tendemos a pensar que
nos falta, y cuando se trata de un tema de sentimientos, pues es muy complicado porque nadie tiene un esquema perfecto de cómo tú quieres que te traten, de qué necesidades tienes y de cómo son tus sentimientos. Y eso pues es muy importante que lo tengamos presente porque es algo que nos cuesta muchísimo pedir, mostrar nuestras debilidades, nuestros puntos flacos, y a la hora de tener una relación pues hay que hablar mucho, tiene que haber muchísima comunicación, sentirte en esa confianza, digamos, de poder expresarte y comunicar lo que está bien y lo que a lo mejor necesitas trabajar más, tus carencias emocionales, porque puedes estar con una persona maravillosa y tener carencias emocionales. Creo fielmente que tenemos que aprender a pararnos también dentro de una relación y centrarnos en nosotras mismas, de pensar cómo estamos, qué miedos tenemos, qué carencias, y sobre todo olvidarnos del miedo a perder, porque veo constantemente que muchas personas aguantan porque están acostumbradas a convivir con esa persona. Y tengo que decir que algo de lo que yo me siento muy orgullosa es que he pasado mucho tiempo de mi vida sola, y la verdad es que valoro muchísimo mi tiempo, me encanta mi vida en solitario, digamos, y la verdad es que necesito mucho tiempo para mí, porque yo ya he vivido eso, yo ya sé perfectamente vivir sin una persona a mi lado. Entonces esto hay veces que se siente como un problema, porque necesitas más espacio para ti, para tus cosas, y eso no significa que quieras más o menos a una persona, para nada. Simplemente es que tú te conoces tan bien y estás tan a gusto cuando estás sola, que no necesitas sentirte acompañada en todo momento y compartirlo todo. Es un tema un poco complicado de hablar porque todo el mundo no lo siente de la misma manera, pero en mi caso personal yo siento que soy mucho más creativa, que soy mucho más productiva cuando tengo todo el tiempo del mundo íntegro para mí. Y eso pues es algo bastante duro, ya que cuando estás en una relación tienes que ser consciente de que el tiempo que tenemos es el mismo para todo el mundo, tenemos las mismas horas diariamente, cada uno la va a enfocar en lo que quiere, y cuando tú tienes una pareja y estás compartiendo tu vida con una pareja, pues obviamente tienes que dedicarle tiempo, como es natural, que sí, que es obvio que te va a nacer, porque si estás enamorado pues te nace compartir tiempo con esa persona. Pero hay etapas en la vida en el que estás tan en estado de flow que lo que quieres es aprovechar todo el tiempo posible en tus proyectos personales, en tus metas, y eso es algo bastante complicado de sobrellevar. Entonces me encuentro en este punto concreto de que estoy entendiendo muchos patrones de mí, de cómo es el lenguaje del amor en mí, cómo me relaciono y cómo necesito sentirme dentro de una relación. He aprendido que, por ejemplo, cuando mi energía baja o cuando algún problema de mi relación me está afectando, mi creatividad se va por los suelos totalmente y me consume tantísima energía que no soy capaz de desempeñar muchas otras tareas bien, porque mi cabeza tiende a poner toda la atención en un solo punto. Y esto es algo en lo que estoy trabajando bastante y que me parece súper importante saber que soy así, haberme dado cuenta de este detalle, porque al final la vida se trata de eso, de ir aprendiendo sobre ti y mejorar como persona siempre que puedas. Por supuesto, algo súper importante es que tú no puedes dar amor y crear algo súper bonito y especial cuando tú por dentro no estás bien. Y bueno, es algo complejo porque no es que esté en las mejores etapas de mi vida de cara a sentimientos, pero sí que estoy trabajando muchísimo en mí, y al pasar tiempo sola pues también pienso bastante en todo y hago bastante balance de los actos que he hecho, en lo que pienso, en tal, y lo que me ayuda muchísimo a aclarar un poco toda mi mente, como siempre os digo, pues es
otra vez, escribir, escribir y escribir, porque para mí es lo más valioso que he encontrado en estos últimos años. He descubierto que para mí esa es la auténtica terapia, es lo que he encontrado un portal entre sacar de mi mente y exteriorizar, y lo veo todo muchísimo más claro cuando soy capaz de escribir las cosas y mis sentimientos. Hacer cada cierto tiempo eso me parece de vital importancia porque te recuerda que te tienes que estar eligiendo continuamente. Al sacar tus pensamientos más profundos, tu modo de ver la vida y tus experiencias, te hacen darte cuenta de si estás haciendo lo mismo que hiciste en otra etapa de tu vida, similar o no. También te das cuenta si eres una persona que suele huir delante de los problemas o si suele plantarle cara o actuar de algún modo que quizás no es el mejor. Cuando plasmas delante de un papel cómo han ido transcurriendo los sucesos que te hayan ido pasando y cómo tú lo has enfrentado, vas descubriendo cómo eres realmente. Pero al final lo verdadero y lo más puro es no ser siempre súper fuerte, no ser siempre perfecto, porque eso no es así, ninguno lo somos. Pero lo que sí es muy humano y lo que sí que se puede asemejar un poco a actuar de manera perfecta sería analizarte, conocerte y mejorar los puntos que debas de mejorar. Hay que dedicar mucho tiempo a autoconocerse, hacer bastantes balances de cómo estás afrontando tus problemas personales, tus sentimientos y escucharte, ponerte límites y sobre todo elegir siempre, siempre tu paz. Así que lo que saco de todo esto es que siempre tienes que ponerte como prioridad, saber qué es lo que haces que te sientas a ti mismo bien, que estás en tu propósito, que estás alineada contigo mismo, y tienes que detectar qué es lo que hace que tu energía esté súper alta a las cosas que hacen que tu energía esté muy baja. Hay veces que sabemos dónde está el problema, pero ni siquiera queremos mirar para esa zona por tal de no verlo, porque sabemos que nos hace daño saber la realidad. Pero esto simplemente es poner un parche en tu vida. Os quiero recomendar un podcast que a mí me gusta muchísimo, que de hecho lo tengo en mis descargas de YouTube y que lo escucho continuamente, sobre todo cuando estoy de viaje. Lo quiero poner también en mis redes personales como Instagram y TikTok, pero como voy a subir este vídeo antes, pues quien lo vea, pues me gustaría que dedicara, creo que dura entre unos 20 y 40 minutos aproximadamente, y la verdad que se hace súper ligero porque es de un psicólogo que para mí es de mis favoritos, Walter Rizzo. Habla muchísimo del tema de amor, de parejas y de relaciones en general. Me parece una persona increíble tanto por sus conocimientos como por su manera de expresarse. Tiene también hace muchas bromas sobre el tema, entonces eso hace que se te quede grabado en tu cerebro y que, bueno, no os digo más nada, solamente os voy a decir una nota que me escribí de él y que me la recuerdo muchísimo y de hecho me la leo bastantes veces. Concretamente esta frase habla del amor propio, que por supuesto es el pilar más fundamental para todo en nuestra vida, pero para la hora de compartir la vida con otra persona, pues es algo que no podemos dejar en segundo plano, porque si lo dejas en segundo plano va a ser el detonante de muchas discusiones, de que tu relación pues no vaya como debe de ir, porque primero tienes que quererte tú para poder querer a otra persona, eso es así. Y bueno, la frase dice: cuanto más amor propio tiene una persona, mejor le va. Menos miedo a la pérdida. Mejor autoimagen. Marca sus límites. Defiende sus derechos. Los indicadores de dependencia bajan automáticamente. Tiene mayor resistencia a la depresión y ansiedad, entre muchas otras cosas. Para amar, tienes que amarte a ti mismo antes que nada. Y amamos la parte humana. ¿Entiendes el dolor de los demás? ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, queda bastante claro, pero es que me hizo tal clic en la mente. Sinceramente, no es que yo haya sido una persona que haya tenido poca autoconfianza o poco amor propio, pero es cierto que muchas veces nos suele pasar de que prestamos atención a otras cosas, estamos tan focalizados en otras áreas de nuestra vida que se nos olvida un poquito
quién somos, por qué estamos aquí, por qué elegimos lo que elegimos. Y esto es algo que tenemos que llevarlo grabado en la mente diariamente para todo, para todas nuestras decisiones y para que la vida nos vaya pues muchísimo mejor. Espero que esta frase os ayude tanto como me ha ayudado a mí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar.